No, no. No, no, no. ¿Qué vale para comer? ¿Qué? ¿Qué vale para comer? Funcionario. Seguiré trabajando. Aquí. Tampoc. Bon dia a tots i a totes. La primera cosa que vull fer abans de començar és demanar disculpes per si tinc alguna equivocació, fruit de la inexperiència i d'aquesta varietat un poc. I a partir d'ara comença el plenari extraordinari. Primer punt de l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de la proposta de l'alcaldia sobre periodicitat de les sessions plenàries ordinàries que se proposa establir el règim de sessions ordinàries del ple de l'Ajuntament assenyalant a aquest efecte una periodicitat mensual i fixant com a dia i hora el primer dijous de cada mes a les 19 hores, amb excepció que en cas que la data resultara festiva es traslladaria al primer dia hàbil després del diumenge següent. Intervencions? Gràcies, senyora alcaldessa. Presentarem este punt i tots els altres de l'ordre del dia en ares a la major brevetat, donat que durant aquesta setmana s'ha pogut conèixer el contingut de totes les propostes que l'equip de govern porta per al dia d'avui. S'han fet grans variacions implantant un nou sistema, a excepció del tema de la periodicitat de les sessions plenàries que també proposa que siga la mateixa que venia fent-se fins al moment. Per un altre costat, com vostès han pogut conèixer sobradament, s'introdueix una nova comissió perquè vol dotar-se de treball efectiu i real, donar major contingut i participació. La llei al cap i a la fi, el que dona més importància de tot és contingut precisament a les comissions que són les que serveixen per a fiscalitzar el treball del govern i per a informar-se igualment. S'implanta igualment un sistema de percepcions absolutament diferents i que entenem que està totalment ajustat a la llei. Sistema que, a més, s'acopla perfectament a l'article 12 del nostre reglament orgànic municipal, retribuint la responsabilitat amb responsabilitat i segons la representativitat dels grups.
De la mateixa manera, també la Junta de Portaveus es redueix a una mensual perquè legalment serveix per a preparar el ple i és la filosofia que agarra l'equip de govern a l'hora d'implantar aquest nou sistema. Per un altre costat, com vostès ja saben també sobradament, aquests sistemes van a implantar un estalvi anual mitjà de 7.000 euros. Per un altre costat, també quan parlem del personal eventual que vindrà en l'ordre del dia d'avui, com altres despeses, n'hi ha un estalvi important. Per totes aquestes raons, l'estalvi i l'eficiència de l'Ajuntament, i demanarem el seu vot favorable en tots aquests punts. Moltes gràcies. Intervencions? Sí. No n'hi ha cap? Unanimitat. Es va una vegada. A poc a nivell tècnic. El segon punt, intervencions. És una proposta sobre creació i comissió de les comissions municipals permanents. Es proposa crear les següents comissions: Comissió d'Hisenda i Comptes, Comissió de Participació Ciutadana, Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient. La composició serà la següent: la d'Hisenda i Comptes, 4 del Partit Popular, 3 membres del Partit Socialista, 3 de Compromís, 1 de Sepúlveda Borrena, 1 de Sigur i 1 de Ciutadans. 2. Comissió de Participació Ciutadana, 4 del Partit Popular, 4 del Partit Socialista, 1 Compromís, 2 Sepúlveda Borrena, 1 Sigur i 1 de Ciutadans. Comissió d'Interior, Recursos Humans i Benestar Social, 4 del Partit Popular, 4 del PSOE, 2 de Compromís, 1 Sepúlveda Borrena i 2 de Sigur i 1 de Ciutadans. I Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, 4 del Partit Popular, 3 del Partit Socialista, 2 de Compromís, 1 Sepúlveda Borrena, 1 Sigur, 1 de Ciudadanos, total 12. En quant a la presència de les comissions, l'alcaldessa és la presidenta i pot delegar la presidència en un dels seus membres. I se determina la periodicitat en la realització setmanal, sempre tenint en compte l'existència i importància dels assumptes per tractar. El dia i hora ha de ser fixat pel president de la comissió en la primera sessió que es realitzi. Ara sí, intervencions. Sí, bon dia, senyora alcaldessa. Primer lloc, nosaltres podríem, l'ex de la secretària, una emenda conjunta, que si me permet el pot aprovar sí o se fa donar compte de la mateixa. Els grups municipals del Partit Popular, el grup municipal Sigur i el grup municipal Ciudadanos, a la proposta de la creació de les comissions municipals permanents, han elaborat una proposta alternativa a la que vostès proposen. La seva proposta, conforme així la secretària, és una proposta d'ampliació de les comissions de 3 a 4. Nosaltres el que pretendim és canviar el model, passar de 4 comissions a 2 comissions. Entonces, reduiríem les comissions a Hisenda, Comptes, Interior, Recursos Humans i Benestar Social i la segona comissió seria Participació Ciutadana, Urbanisme i Mig Ambient. Si no tenim alguna cosa. Alguna intervenció més? Vots a favor? 10. Vots en contra? 10. És que he tornat a repetir la votació. Vots a favor? 10. Vots en contra? 10. Si queda revisada la sentència. Alguna intervenció més? Sí. Bon dia, gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, lamentem que se rebutgi l'esmena. Nosaltres pensàvem que dins de la poca participació que se'ls ha donat a l'hora de participar en aquesta nova distribució que han dut a terme, considerem dos motius per qual creiem que era convenient reduir les comissions. Durant aquests anys, vostès han estat presents en les comissions, s'ha pogut
observar quina és la càrrega de treball que té la comissió. Les comissions perfectament venen totes els expedients treballats que fan els funcionaris de la casa. Vegament nosaltres estem ahí d'observadors, a excepció de quan comença el punt de pregs i preguntes. I per això considerem que, per l'experiència d'estos 4 anys, almenys no puc parlar, comissions sobre l'urbanisme que han durat 5 minuts, en totalitat de les comissions que han durat 20-25 minuts no entenem el per què incrementar una comissió. De la mateixa manera que els mateixos funcionaris que entren a les comissions estalviarien inclús les productivitats de no tenir que pagar per 2 comissions més i és el nostre prisma el mateix contingut, estar en una comissió treballant tots els punts de l'ordre del dia, que tinguin que estar mitja hora, 3 quarts, una hora o el que faci falta, que no estar en 4 comissions. No entenem més allà l'ampliació de les comissions i al final no tindre més presidències, conforme al final en el punt número 4 resol de quasi pràcticament haver triplicat el pago als membres de la presidència. Però a més, hi ha un altre punt que és el tema de la legalitat. Nosaltres considerem que dins del seu model, que volen únicament pagar per la participació dels membres que assisteixen a les comissions una vegada a la setmana, considerem que és un dret el cobro efectiu per presència dins de les comissions. Nosaltres en ningú moment hem dit si el cobro té que ser de 80, de 100 o d'1 euro. Això ho deixem a un criteri que vostès tenen que establir, però no entenem per què se té que privar els membres que assisteixen a la comissió de tindre que remunerar-los. Per el mateix ordre, dins del tema de la legalitat, en el seu model tenen 51 membres en la totalitat de la setmana, el terç són 10, en el seu model particular és de 16, que hauria de tindre un només, per la qual ella estem trencant un principi de legalitat de la proporcionalitat. Conté el còmputo global perquè quan l'altre dia l'explicació se va donar que el còmputo se traia sobre la globalitat dels membres, per la qual crec que ja tenen que fer una rectificació perquè el cas de 51 no són 16 que ens han correspost a nosaltres en aquest cas. Però de la mateixa manera s'entén molt millor la reducció de les comissions en una proporcionalitat de ficar 12 membres perquè és que ells quadra l'assistència en el model que vostès han plantejat. El Partit Popular, per exemple, o en aquest cas Ciudadanos si seria perjudicar en una assistència, però si nosaltres som 7 membres que tenim que anar a 2 comissions, 4 per comissió serien 8 assistències. Deixaríem una assistència de no cobrar, que considerem que igual no és correcte, però el seu model deriva això a reducció de comissions perquè al final els assistents només cobren 1 a la setmana, però que al final tenen a donar la raó a nosaltres. Per la qual, per aquests motius, considere que lamentablement no tinguin que aprovar la nostra esmena, que considerem que a més de ser més eficient, inclús arriba a produir un estalvi molt millor del que vostès han considerat. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Gràcies, senyora alcaldessa. Mire, senyor Fuster, discrepem completament del que vostè ens està dient. Les comissions municipals que es configuren, l'article 36 del ROC, que reflexa el que diu la legislació valenciana sobre règim local com la legislació estatal, en castellano, de perdonar, las comisiones municipales permanentes son órganos complementarios con carácter consultivo no decisorios cuyas funciones son el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión de la alcaldía, la Junta de Gobierno local y las concejalías delegadas sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Es decir, la càrrega principal, sobretot de cara a l'oposició, també del govern, que deu d'informar, la càrrega principal del debat ni està en la Junta de Portaveus ni està en ningú altre organisme. De fet, la Junta de Portaveus, com ens deia la presentació del ple, serveix per a controlar la sessió plenària i organitzar-la. Té molt poques més atribucions. Realment la càrrega de treball important, ja l'hi dic, no l'hi diu ni el grup socialista ni l'equip de govern, ho diu el nostre reglament i la nostra legislació, està precisament en les comissions informatives. Comissions informatives que, a ells li conté una raó. Durant aquests 4 anys han tingut una càrrega de treball exigua. La comissió d'urbanisme durava 30 segons. Per què? Perquè el tema, per exemple, que a tots ens preocupa, i jo sé que a vostès els preocupa també, com és Sant Gregori, se parlava fonamentalment en la Junta de Portaveus. Doncs mire, se
normativa rectifique comissió municipal, que és la terminologia legal correcta, està precisament per a fer aquestes funcions. El que l'equip de govern vol és dotar a les comissions d'un treball real i efectiu i que no passi el que ha vingut passant fins ara. Que arribi una comissió d'urbanisme i que siga 1, 2, 3 picaparetes sobre mi mare. No volem això. Volem que la comissió d'urbanisme realment tingui una càrrega de treball important. Volem que la comissió d'Hisenda, a més d'explicar-se molt pormenoritzadament els expedients i la gestió que se fa, volem realment que es parli dels problemes que té la nostra Hisenda local. Tenim una comissió més molt important dedicada a la participació. Vostè i jo vam tindre debats prou acalorats al final de la legislatura anterior en què parlàvem de participació. Precisament es vol dotar de contingut real a la participació i es vol que les comissions es treballen i es treballen molt. Per tant, entenem que anem a funcionar molt millor diversificant la matèria en 4 comissions que no fent-ho en 2 abans. Si el sistema fora el sistema anterior, en què fem les comissions per a bé o per a mal, nosaltres entenem que per a mal, molt poquetes coses, doncs no és que seria prometós, és que en una acabaria una seguida. Però volem fer-ne 4 perquè volem dotar-les de contingut real i efectiu. I crec que això és bo per a l'equip de govern, però sobretot és bo per a l'oposició, perquè el treball de l'oposició sobretot es concentra, entre molts altres, en la seva digníssima tasca, en el que han de fer en les comissions municipals. Per un altre costat, vostè me parla de proporcionalitat. Mire, després de pegar-li moltes voltes i veure què és el que diu la legislació estatal, la legislació valenciana, la legislació local, el nostre reglament i de més, al final, bussejant, trobem sentències, entre elles una de desembre del 2001 del Tribunal Suprem, en què ens parla de proporcionalitat. Les comissions no deuen de configurar-se com una reproducció a escala del pleno, sinó que deu de primar el valor de la participació, perquè precisament per a les decisions ja està el pleno, no estan les comissions. Hi ha dictàmens que són preceptius per llei, però tot té que passar el gros, té que passar per a llei. Emparant-nos en aquesta sentència i en la interpretació que se dona, entenem que el reparto que s'ha fet és un reparto absolutament just. És un reparto absolutament just en el que no hi ha ningú número d'alt i baix. Entenem que la participació que vostès tenen de 16 en total està compensat, sincerament. Per un altre costat, m'estava parlant també de les remuneracions. Les remuneracions són distintes. La configuració legal que es dona per a les remuneracions no diu expressament que es tinga que cobrar efectivament cada assistència, que és diferent la paraula cada en el text de Ramos. Aquesta paraula no és. La definició que ens dona la llei, la principal en la llei de bases de règim local, ens dona una configuració negativa per els cobres. I el que ens ve a dir de manera molt reduïda, molt sintetitzada, és que sols percebran assistències per regidors que no estan liberats. Perquè vol evitar-se, la llei vol evitar la diferència que podria donar-se en un moment donat de que s'estiguera cobrant com toca a un regidor que està liberat. Es cobrarà per assistències efectives. S'estan pagant en el sistema que proposa l'equip de govern i les assistències? Sí, estan pagant-se. Estan pagant-se en un límit, però estan pagant-se. Per tant, entenem que s'ajusta perfectament a la nostra reglamentació, tant a la reglamentació municipal com a la legislació autonòmica com a la legislació estatal. Per tant, és el sistema de reglamentació. Moltes gràcies. Sí, té la paraula i vostè. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Juan, mira a veure si plantegem al final us ofega per trobar les consultes. Perquè de la mateixa manera que m'està trobant, no fa tant fixar molt per trobar tot el contrari del que vostè ha dit. Doncs al final, subsidiàriament al final sempre assumir les responsabilitats de l'Ajuntament, per el qual és el poble. Però espero que vostè ho tingui molt clar el que està dient. En segon lloc, vostè està parlant de càrrega de treball. Doncs per dir que la càrrega de treball està en les comissions, no ho han justificat molt bé vostè en els últims anys, que estan en l'oposició. És que no ha hagut ningú plantejament de parlar del Sant Gregori i de les comissions conforme vostè va dir. Ningú. És que vostè sap molt bé el funcionament de les comissions. Podem estar més d'acord o menys d'acord per què serveixen les comissions. Però el que està clar és que venen expedients totalment treballats per part dels funcionaris en el que se ens dona compte i assentem dient si ens pareix correcte o no ens pareix correcte
I després, el que ha sigut una realitat és que la participació en pregs i preguntes, fins ara, en vostès estan en la posició, ha sigut nul·la. Moltes vegades que consideren que nosaltres farem una bona oposició i farem treballar les comissions. Però tinc que dir-li més, és que és independent de que hi hagi 4 comissions, que hi hagi 2, per treballar tots els punts dins de les comissions. Si al final, en lloc de tenir comissions de 10 punts, les tenim de 20 punts, l'únic que farem serà estalviar per tindre en lloc de 4 comissions, 2 comissions. Per la qual és que no hauria d'entendre el seu argument de que per haver 4 comissions se treballarà millor que per tindre 2 comissions. Si al final és una qüestió de temps, temps que perdrem exclusivament en fer fora 2 funcionaris pugen, 2 funcionaris baix i qui entra aquí de les comissions. Quan al final, en la proporcionalitat de ser 12 membres per comissió, estarem 4 membres, per exemple del Partit Popular, i 4 membres en la següent comissió que donen compliment a la seva proposta, que és la de pagar exclusivament una assistència, que al final hi ha un model de reducció de comissions, no va un altre. Perquè al final l'únic entendible i que és el que la gent té que entendre és quina finalitat tenen vostès d'ampliar la comissió a 4, salvo que no siga de que han triplicat el sou de les presidències. No té ninguna altra explicació. Perquè al final en ampliar les comissions té major productivitat de funcionaris i major càrrega de cost per als presidents de les comissions. De la mateixa manera, vostè mateix ha de dir anem a treballar en les comissions, perquè la Junta de Govern no té el treball, per no tindre s'ha doblat el sou que hi havia per indemnitzacions, passem de 95 euros a 200. No ho pot explicar. Si al final són les comissions, per què baixen el preu de les comissions i se puja el preu de la Junta de Govern local? Si al final no importa són les comissions. Per què? Perquè només estan vostès i al final no li van a cobrar vostès. És que hi ha que ser coherent en el que se diu. Si se vol estalviar, perfecte, apliquen un mecanisme d'estalvi per a tots. Nosaltres no ens queixem, ningú direm, clar, si vol pagar les comissions a €1, paga les comissions a €1. Però el que no pot dir és que la càrrega de treballar en les comissions la Junta de Govern local no té i ens doblem el sou de la Junta de Govern local. Per la qual considere que és un... no vaig a dir un despropòsit, perquè al final és igual de bici picar 4 que picar 2, considerem picar 3. Són criteris totalment dispers, però al final el que hi ha que tindre clar és que hi ha que explicar al ciutadà què és el que s'està fent. Jo crec que no se poden ficar etiquetes d'ètica i d'estalvi del que volen fer vostès quan al final estan fent tot el contrari. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Mire, senyor Fuster, està fent vostè una demagògia del tamany del campany. Està fent vostè una demagògia del tamany del campany perquè al final d'aquests números hi ha un estalvi anual de 7.000 euros. I això són dades objectives. Vostè està fent un argument molt demagògic dient els plenos pugen, la Junta de Govern puja, sí, però s'està parlant d'un sistema diferent. És un sistema diferent perquè tenien vostès implantat, ni més ni menys. Vostè me parla d'estalvi per a tots. Vostè en el seu moment ja parlava d'estalvi per a tots. Ara venen en propostes. Ha tingut 20 anys per fer propostes. Anem a deixar els 20 anys. Ha tingut vostè 4 anys per fer propostes. Per reduir el sou de tots no ho ha fet. No ho ha fet. Vostè en els 2.800 euros que cobrara estava molt bé i no li interessava. I ara, quan estem parlant de reduir despeses, és quan resulta que fan propostes. Sincerament, clama el cel, senyor Fuster. Clama el cel d'una manera absolutament injustificada. Entenem que de manera absolutament injustificada. Per què no fer aquestes propostes per 4 anys? Haver estat molt bé desesperat. Haver estat molt bé. Vostè sap perfectament, vostè ha dit antes que no m'ofeguen el bussejant, li desitja a vostè que no s'ofegui a l'oposició, perquè en el debat ja ha confundit vostè 2 vegades Junta de Portaveus i Junta de Govern. Li diré que la Junta de Govern, com vostè sap molt millor que jo, té unes potestats decisòries molt més importants que les de les comissions. No vaig a justificar en aquest punt la pujada d'aquest preu, però el cas és que en el nou sistema, on el ple també remunera d'una manera molt més àmplia i que no va percebre tots els estem en aquesta cambra. El que li estava dient, perdone, és que el sistema és absolutament diferent, distint. No pot vostè equiparar els mateixos paràmetres sense analitzar el sistema en profunditat. Ni més ni menys. I nosaltres sí que entenem que funcionarà molt millor, però d'una manera absolutament molt més pràctica, diversificar les solucions en quadre, en lloc de fer-ho únicament en 2 com vostès estan proposant. Li torno a repetir que si utilitzarem el sistema que vostès utilitzaven, perfecte, és que en 2 ens sobraria una.
Y es que de una podrían quizás de una al mes. Se nos donaria compte dels expedients i ja està. Però és que les comissions no són únicament per a donar compte dels expedients, és per a tractar tots els temes que vulguin tractar. Si vostè realment vol opinar sobre el que va passar en tota la legislatura anterior, podria incloure moltes coses, no era precisament el que jo volia fer en aquesta intervenció, ni vaig a fer-ho tampoc. Pot agarrar les actes de totes les condicions que han passat en els 4 anys i propietarà totes les preguntes tant del grup municipal socialista com de la senyora Aguilera, que la senyora Aguilera sí que ha portat el tema dels endeguats de comissions. Més d'una vegada, més de 2 i més de 3. Per tant, entenem que així no pot funcionar amb un tema. No sé. Votació. Vots a favor? 10. Vots en contra? 10. Votació. Una altra votació. Vots a favor? 10. Vots en contra? 10. S'aprova per majoria. El punt 3 de l'ordre del dia. El punt 3 és una proposta referida a la periodicitat de les reunions de la Junta de Portaveus que proposa que la Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes, prenent com a referència la data prevista per a la celebració dels plens municipals ordinaris. Sí. Intervenció, senyor José. Sí, gracias, señora alcaldesa. En primer lloc, he presentat una enmienda també conjunta del Grup Municipal Popular, Grup Municipal Cibur i Grup Municipal Ciudadanos a la proposta sobre la periodicitat de les reunions de la Junta de Portaveus. La proposta de l'equip de govern és d'una Junta de Portaveus al mes, la enmienda conjunta pretén ampliar a 2 juntes de portaveus mensuals degut al funcionament democràtic d'aquest Ajuntament, ja que resulta ser l'únic òrgan de govern després del plen on tots els grups són representació municipal, poden exposar les seves propostes i l'equip de govern pot explicar la seva gestió. Sí, senyor Gual. Senyor Fuster, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Fuster, li recomane que se llegeixi el ROM. Li recomane que se llegeixi el ROM i li recomane que se llegeixi la legislació valenciana. Mire, és molt fàcil. Criteris legals. Article 29.1. Los portavoces de los grupos políticos, presididos por el presidente o presidenta de la corporación, integrarán la Junta de Portavoces que tendrá las siguientes funciones. A. Acceder a las informaciones que la presidencia les proporcione para distinguirlas entre los miembros del grupo. B. Encauzar las peticiones de los grupos en relación con su funcionamiento o con su participación en los debates corporativos. Y C. Consensuar el régimen de los debates en las sesiones determinadas. Si vostè compara aquest article en el que definís les funcions i competències que té les comissions, retirarà el que ha dit, que és l'únic òrgan que té després de la Junta de Govern. És important perquè és que no és així. No és així. La càrrega més important de totes ve en les comissions municipals, no ve en la Junta de Portaveus. I no li ho està dient ni l'equip de govern, ni el grup socialista, ni li ho està dient Javier Gual. Li ho està dient el reglament orgànic municipal que s'ha fet conforme a llei, i la llei ho diu així. I no n'hi ha més. De fet, fins ara, vostè ho sabrà, perquè alguna de la Junta de Portaveus ha vingut en els 2 anys, la Junta de Portaveus durava 3 i no res. 3 i no res, perquè els temes se tenen que tratar on se tenen que tratar. La Junta de Portaveus està per a preparar el pleno. Evidentment, seguint el que diu la llei, si se tenen que donar informacions d'aquest tipus de les que siga, l'equip de govern o vostès poden convocar una reunió o una junta extraordinària per a donar les informacions que siguin necessàries. Però el treball per a fiscalitzar, per a demanar informació, per a controlar la gestió que fa tant l'alcaldia com les regidories que tenen delegació, està en les comissions municipals. Per tant, entenem que ja que anem a fer unes comissions molt més àmplies, on hi ha una càrrega de treball molt més important, en una junta de portaveus al mes n'hi haurà més que suficient per encarregar les funcions que tenen comanades segons la llei, més ni menys. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Mire, senyor Gual, vostè passa de voler incrementar participació a voler reduir participació. No entenem a vostè quin sentit té en que hi ha d'haver una junta de portaveus o haver 2 juntes de portaveus. Si vostè el que està tot el rato promulgant és que vol que hi hagi una major participació. Vostè sap al final que en les juntes de portaveus el que serveix són els portaveus, en aquest cas la presentació de l'alcaldessa, i on se poden tratar els temes realment més importants que parla aquest Ajuntament. Només té aquesta la finalitat.
que no és el mateix tractament que se pot dur a una comissió on se dictaminen certs punts o que al final en pregs i preguntes podem tractar diferents temes. Però estem parlant ara de qüestions en les que estarem representats els portaveus, conjuntament amb l'alcaldessa, que podem tractar temes realment de rellevància sobre el que tenen que vindre a l'Ajuntament. Per la qual considerem que no entén per què vol vendre per un costat participació i per l'altre vol reduir-la. Quin sentit té a la vera vostè no tindre que reduir de 2 a 1 en l'actualitat? És que no tenim a comprendre-lo. Igual que el tema que estàvem plantejant, ha tingut vostè 4 anys per a plantejar aquests canvis. És que vostè en l'oposició l'ha tingut també per a plantejar-los, però a diferència del que estan fent vostès, n'hi havia consens per aquests temes. I aquests debats no estaven. I aquesta és la diferència entre antes i ara. Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Sí, la preocupació, gràcies senyora alcaldessa, si la preocupació de l'oposició és estar en contacte amb la gent de l'equip de govern, jo tinc que dir que no hi ha cap problema de reunir-nos les vegades que siga. El que passa és que realment sols se cobrarà la Junta de Portaveus, si és el problema. El tema de participació és molt important i per això mateix amb l'altre ja vam dir en les passades reunions que vam tindre que sí que n'hi haurà una Junta de Portaveus, però que hi haurà centenars, desenes, milers de reunions de portaveus de les que vulguin haver, perquè és el que va haver, va decidir Temps de Burlena, que ara mateix és molt important. Gràcies. Gràcies, senyora alcaldessa. Mire, per a vostè també referir el que acaba de dir, simplement podem dir de totes les reunions que vostè vulgui, l'alcaldessa, l'equip de govern, i que vostè vulgui. A més, vostè ha vist des del principi de quina manera distinta està funcionant aquest equip de govern. Jo, estant com a portaveu del grup majoritari de l'oposició, que era on estava fa 4 dies, no he tingut mai en la vida una reunió en el Partit Popular de 2 hores. Vostès en una situació de i ahí hi ha una diferència importantíssima entre les maneres d'actuar d'uns i les maneres d'actuar d'altres. Gràcies. Sí, senyor, vostè? No me toca. Sí. Pensava que veia que no me tocava, no? Disculpe. Pues m'alegra escoltar-ho, senyor Granel. M'alegra que dins de l'equip almenys hi ha una persona, o espero que el seu grup, que entenga que la participació és important. Per la qual jo en ningú moment he estat parlant que les juntes de portaveus tinguin que cobrar-se. Jo no ho he dit en ningú moment. L'únic que he dit és que veníem d'un model on hi havia més participació dels portaveus que de l'alcaldessa del que ara se vol dur a terme. En ningú moment he parlat de diners. Jo preferís, i sí que li agarre el guant, que si tenen que haver 2 juntes de portaveus plenaris, que té que cobrar una en aquest cas, doncs bueno, vostè ho diu. O si al final, què és el que estàvem dient anteriorment? Si les juntes de portaveus han ficat vostès 80 euros i n'hi ha que fer 2 i tenen que ser 40 euros cada una, doncs que siguin 40 euros cada una. O sigui que al final, jo no estic en un plantejament de que al final es costi més diners la seva proposta, però sí que considero que és important que dins de la junta de portaveus, que crec que se poden tratar les coses més importants, al final se pugui fer. Una cosa és com diu el senyor Val. Vostès poden estar 2 hores perquè m'ha estima la reunió. Si vostè hagués assistit a la reunió, hauria estat 1 minut com a mínim. Gràcies, senyor Val. Votació de l'esmena. Vots a favor de l'esmena? Vots a favor de l'esmena? 10. Vots en contra? 10. Vots a favor de l'esmena? Sí. Vots en contra? 10. Votació del tercer punt. A favor de la proposta? 10. En contra? 10. Segona votació. A favor de la proposta? En contra de la proposta? S'aprova per majoria. Un quart de la rebel·lia. El punt número 4 és una proposta de l'alcaldia sobre determinació de les quanties que han de percebre els membres de la corporació per l'assistència a òrgans col·legiats. La quantia es fixa en les quantitats següents. El ple 350 euros, la Junta de Govern local 200, el president de comissió informativa 200, la comissió informativa 80, la Junta de portaveus 80.
El nombre d'assistències que ha de percebre cada regidor, en dret a això, no ha d'excedir els límits següents: u al mes pel que fa al ple, u a la setmana pel que fa a la Junta de Govern local, una a la setmana pel que fa a les comissions informatives, una al mes pel que fa a la Junta de Portaveus. Si bé les assistències no retribuïdes per excedir l'esmentat límit s'han de computar en aquells períodes en què tal límit no s'assolisca. Únicament han de percebre assistències aquells regidors que assistisquen als òrgans col·legiats amb veu i vot, i únicament les han de percebre els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial. Les assistències s'han de satisfer amb periodicitat mensual i la seva quantia ha d'experimentar anualment la variació de les disposicions legals vigents que s'establisquen per a retribució del personal de la corporació. Intervencions? Bé, per a aquest punt presentem una esmena conjunta. Com ja han llegit el dit de la proposta, les quanties econòmiques i la periodicitat, jo faig la proposta, nosaltres considerem que les quanties han de modificar-se per les següents. El ple serien 350, la Junta de Govern local serien 200 euros, el president de la Comissió Informativa seria 80 euros i la Junta de Portaveus serien 80 euros també. El punt B quedaria redactat de la següent forma: pleno seria un al mes, Junta de Govern local sería una a la semana, comisiones informativas se cobrarán por la asistencia efectiva de los miembros de la corporación. En el caso de que el coste exceda de lo presupuestado, se colocará el coste de las asistencias a las comisiones informativas. Junta de portavoces se cobrará por la asistencia efectiva de los miembros de la corporación. En el caso de que el coste exceda de lo presupuestado, se rebajará el coste de la asistencia a la Junta de portavoces. Buenas a todos. Antes no había intervenido porque creía que el tema de los salarios se tenía que hablar en este punto, pero bueno, como veo que se superponen muchos temas, quería comentarlo aquí. El sistema económico que se ha planteado, más allá de que los números son datos objetivos, cada uno cuando hace un planteamiento, el planteamiento que deriva de esos números es totalmente subjetivo y se lo trata de llevar pues a donde más le interesa. Pero hablando solo de números, absolutamente solo de números, la nueva propuesta ahorraría solo 6.000 euros en el equipo de gobierno. Estamos hablando solo del equipo de gobierno porque se ha estado escuchando mucho que el ahorro surge de la oposición. Aquí tenemos los datos económicos del año 2014, donde el equipo de gobierno costó 321.000 euros. En este nuevo proyecto costaría solo el equipo de gobierno 315.000, estoy hablando con Seguridad Social, 315.000 euros. Por lo tanto, habría una diferencia ya de 6.000 euros de los 7.000 euros de ahorro. La oposición prácticamente se queda igual, costaba 87.200 euros y ahora cuesta 86.480, con un ahorro de 730 euros. Por lo tanto, más allá de los planteamientos económicos que se estaban derivando de 2 comisiones, 4, creo que hay un trasfondo de flexibilidad de sueldos para poder arreglarse 2 o 3 personas un sueldo abultado y que otras lo arreglen en otro sitio. Por lo tanto, creo que bajo la palabra ética y ahorro se están enmascarando otras intenciones que quizás sí que se han visto en los modelos económicos pasados. Por lo tanto, que quede claro que la comparativa de sueldos lo que queríamos era evitar una brecha salarial que ha sucedido durante los modelos económicos pasados. Queríamos también que hubiera un ahorro municipal y también queríamos, como ha dicho el señor Ugal, ordenarlo por orden de responsabilidades, entendiendo el Pleno y la Junta de Gobierno local como las más importantes. Con el tema de participación, he estado escuchando participación, más participación, sí, estamos con la participación, sobre todo la participación ciudadana. No sé si de repente escuchando al señor Juan Fuster me iba a explotar la cabeza con el tema de participación. No entendía cómo pueden defender la participación cuando el miércoles se aprueba la ley Mordaza. O bien está en su partido porque tiene una ideología similar, o bien está por algún tipo de interés. Por lo tanto, si no está de acuerdo con esa ley Mordaza y demanda más participación, me gustaría que quedara presente en el Pleno. ¿Vale? Les intervencions? Sí. Vostè ho ha dit, senyor del Moral, els números són objectius i els números estan aquí. La primera proposta que vostès es plantegen al final suposa un estalvi per a l'Ajuntament de 4.500 euros aproximadament.
La segona proposta que vostès plantegen, no, perdó, la primera proposta que vostès plantegen suposa un estalvi de 11.000 i pico d'euros, la segona proposta de 7.000 i pico. O sigui, jo de l'estalviar no vaig cap a veure. I és la primera. Si fem en comparativa, si vostè agarra el que antes cobraven en dedicacions i el que cobraven en comissions en l'equip de govern, vostès a fecha d'avui s'incrementen el sou 2.000 i pico d'euros. L'única que sí rebaixa el sou i és realment és l'alcaldessa, que se baixa el sou 8.953 euros. Vostès se pugen el sueldo 2.000 y pico d'euros, en cómputo en comparación de lo que era antes el equipo de gobierno. Por cuando mires vostè el número, a la oposición se li baixa el sou 1.050 euros. Si els números estan ahí, pero no diga vostè que se produeix un estalvi. Vostès se pugen el sueldo 2.700 y pico d'euros. I esa és la diferència, que vostè vull compensar el seu sueldo en un xeste que té l'alcaldessa, i haurà que aplaudir a l'alcaldessa, però no a vostè. Però sentir-la vostè parlar de la llei Mordaza, quan vostè ha fet declaracions dient, más de para que usted, después cuando vaya a su agrupación o colectivo o círculo que tiene que ir, por lo menos se lo pueda meter con mucha más transparencia de lo que nos vende a nosotros. Desde la agrupación ciudadana Secuela-Burriana se ha decidido que la retribución del alcalde y los concejales no sea mayor que 3 veces el salario mínimo interprofesional. Así pasaría a cobrar un máximo de 1.945,80 euros. Y ahora resulta que se pone 1.991, que al final de año son 633 euros más de lo que usted promete. No es que tiene más delito, es que entiendo que cuando usted dice que va a cobrar 3 veces el salario mínimo interprofesional, un sueldo nada despreciable para una persona que dice que no quiere vivir de la política, lo primero que viene es que llega, se da de alta en las seguridad social y se pone a trabajar como un marqués, va a trabajar el 75% de la jornada laboral y se aplica 3 veces el salario mínimo 100%. Es que uno al final, si quiere hacer códigos éticos y quiere que la gente lo valore por lo que él al final acaba diciendo, al final ha de cumplir con sus palabras. Porque al final es esclavo usted de lo que usted dice. No soy yo no he aprobado ninguna ley Mordaza. Pero usted sí. Usted sí. Al igual que usted dice, además los concejales que no tengan dedicación exclusiva solo podrán percibir un máximo del 50% del salario mínimo interprofesional, lo que se traduce en 324,3. Yo no he engañado a mis electores en la campaña electoral. Usted sí. Usted sí, pero es que usted lo ha dicho en prensa, se lo ha puesto en su Facebook, se lo ha puesto en su Twitter y viene aquí ahora a decirnos que tengamos nosotros moralidad. La moralidad se acabó su apellido. Yo nunca me ha venido aquí a hablar de sueldos. Yo considero que las personas han de cobrar un sueldo en función del trabajo y la responsabilidad que tengan. Y podemos hablar si es justo o no es justo lo que cobra cada uno. Yo se lo dije el otro día. El señor Granel va a cobrar poco. ¿Pero sabe por qué va a cobrar poco? Porque cobra lo mismo que usted. No por otra cosa. Porque ¿cómo usted va a comparar las concejalías que lleva el señor Granel con el peso que lleva esas concejalías con lo que usted, como si aquí antes de un traído de participación y transparencia, ha venido usted a inventar un ayuntamiento de Burriana? Usted ha venido que ponerse un sueldo de 1.900 y pico de euros y a reírse de todo el pueblo. Eso es lo que ha venido usted. Para que usted venga a decirme ahora que en Madrid tenemos la ley Mordaza. Pues si usted quiere, se lo gana en Madrid, se va a Madrid, que diga al señor Rajoy que no le prefería la ley Mordaza. Pero aquí en Burriana usted se ha reído del pueblo, con declaraciones como esta. Y usted si tuviera un poquito de decencia, lo que haría sería cumplir lo que dice aquí. Pero no le interesa. Por favor, señor José. ¿Por favor qué? Que vaig a acabar, tenía 5 minutos. Perdón si lo alcanza, pero no sabía que eso. Hasta ahora explicáis, a eso no había. Vale, no, es que tampoco he tenido que. Vaig a acabar con la quinta cable. Y la gente, por favor, subís si pueden controlar. Sí, por favor, yo también de madre que no había que subirlo tanto, tampoco me agrada, por favor. Perdone lo de ser, pero es que tampoco tenía que regalar hasta 5 minutos, hasta la podía hablar, pero bueno, de la vez eso, yo creo, señor de Moral, que alguien cuando se sienta en un sitio como estos para hablar de tener ética y de lo que creo que tiene que hacer es aplicarse al mismo y a partir de ahí creo que se debe aprender mucho de lo que es ética y de lo que es más. Muchas gracias. Sí, señor Moral, Bueno, parte a parte, la diferencia que había entre 11.000 y 7.000 básicamente es lo de la seguridad social, una comparativa, solamente los sueldos, y la otra es la comparativa con la seguridad social, por lo tanto creo que eso ya lo sabías, pero bueno, si lo has querido comentar, perfecto. Sobre los sueldos, sí, nos comprometimos si formábamos gobierno, a cobrar un máximo del triple del salario mínimo interprofesional, pero no solo yo, también lo han hecho mis compañeros en el ámbito autonómico y en el ámbito
europeo. Todo lo que exceda de ese sueldo es un donativo. Por lo tanto, ya se ha estado haciendo en el Parlamento Europeo, se va a hacer en el Parlamento Autonómico y se va a hacer, lógicamente, en el municipal. Otra cosa es que después ustedes hablan de ética y de moral cuando nunca han hecho eso. Por la parte de ética y moral, ley Mordaza, nosotros hemos cumplido todo lo que hemos dicho. Tenéis 20 años, habéis estado 20 años en el gobierno, vosotros sabéis las propuestas que habéis hecho, lo que habéis prometido y lo que no habéis conseguido. Ya solo un dato para saber lo que ha costado. No voy a remontarme a 20 años, pero sí los últimos 8 años en los que ha estado el señor José Ramón Calpe, la deuda se ha incrementado en 2,5 millones, sin hablar de los altos que ha tenido, porque en 2007 la deuda cifraba de 14,7 millones, la habéis dejado en 16. Por lo tanto, ya solo eso es un aumento, pero sin hablar de los picos que ha habiendo y los aumentos. Son 20 años. Son 20 años. No ha estado la oposición, no ha estado Podemos para fastidiaros y haceros lo que habéis hecho. Vosotros sabréis lo que ha pasado. No me hables de ética y de moralidad cuando perteneces a un partido que está echando todos los días a gente de sus casas. Aquí en Burriana también, durante su gobierno. Yo no he visto al Ayuntamiento de Burriana pronunciarse nunca sobre qué opina de que estén un banco echando de su casa a una persona. O sea, me gustaría saber lo que opina y si los defiende, si no, porque es lo verdaderamente importante. Creo que hay que estar de parte de la ciudadanía y no de parte de lo que están ustedes, y por eso están donde están y por eso seguirán ahí. 5 minutos. Mire, señor Carmoral, que se tengan que poner ustedes la etiqueta de que ustedes son los únicos que van a intentar o van a poder acabar con el tema de los desahucios, que tengan que estar jugando ahora con la sensibilidad de estas personas, que yo creo que es un tema más complicado de trasfondo y del tiempo que tenemos que quedar para hablarlo, pero lo tiene que ver su compañera de la nueva alcaldesa de Madrid, que lo que veo que ha hecho al final es decir que no va a poder pagar ningún desahucio. Ese es el problema entre ustedes y nosotros. Las cosas cuando se dicen, muchas veces no se pueden. Hacer demagogia y jugar con la sensibilidad de las personas. La mentira al final es muy corta. Y las patas de la mentira son más cortas todavía. Y ustedes no pueden estar todos los días diciendo, nosotros vamos a acabar con los desahucios, y llega la señora Carmela y a las 48 horas y dice que no va a poder acabar con ningún desahucio. Ese es el problema y la diferencia. Ustedes no tienen pasado, con lo cual la gente ustedes todavía no les conoce. Pero es que les acabará conociendo. Y ya pasó agigantados. Esa es la diferencia que hay. Que usted me diga ahora que el ahorro se produce con la seguridad social, con la primera propuesta que nos pone y la segunda, es mentira. Se incrementa porque nos suben 50 euros los plenos. Nos quieren hacer callar a la oposición subiendo los 50 euros los plenos. Y los más beneficiados somos el Partido Popular, yo se lo digo. Ojalá no lo hubiera subido los 50 euros los plenos. A mí no me va a callar por subirme 50 euros un pleno. A ver si lo entienden. Pero que con nuestra propuesta, que es la reducción de comisiones, se ahorran 23.000, no 7.000. Si usted quiere ahorrar y hacer participación, combine las dos. Ahorre y haga participación. Porque usted no ha habido ninguna comisión y sabe cómo se trabajan las comisiones. O sea, es imposible que usted pueda crear un modelo del cual no sabe ni cómo funciona. Es que es imposible. Pero después, me habla usted de que usted va a hacer un donativo. Pues no haga ningún donativo. Bájese el sueldo. Bájeselo. Cumpla con lo que ha dicho. ¿Para qué tiene que estar aquí poniendo en duda a la gente de la ciudad que usted va a dar el donativo? ¿Usted se piensa que el ciudadano dentro de 6 meses va a pedir explicaciones de usted a quién le ha dado el dinero? Bájeselo y deje de crear falsas expectativas de que usted no va a acceder a donar nada. Esa es la diferencia. Y cuando usted me habla de la deuda, perdone, la deuda cerrará este año en el 40%, venía del 116%. Yo no discuto que no estuviese el Partido Popular, pero antes de hablar de números, estudiéselos. La deuda en el 2009 estaba en el 116, en el máximo, permitido. Y hay que saber por qué se llega ahí. Se cerrará el año, lo cerrarán ustedes, con una deuda alrededor del 40%. ¿Ve la diferencia? No diga que sube de 14 a 16, diga que baja del 116 al 40. Que es realmente lo que ha ocurrido. Pero es que además no lo dice el señor Fuster. Eso está ahí, la intervención.
Y están las liquidaciones de todos los últimos ejercicios. Pero bueno, visto que también a lo mejor le toca a usted hacer los debates de Hacienda, a lo mejor podremos tener debates mucho más interesantes de los que hemos tenido ahora. Muchas gracias. Sí, señor Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. En este punto, este grupo municipal, aparte de la mera cuestión económica, ya sé que ya se ha planteado, queremos plantear nuestra postura en base a unos fundamentos jurídicos. Y no estamos de acuerdo en la propuesta de establecer una cantidad diferente para la presidencia de órganos colegiados y para los locales de los mismos, así como en que no se indemnice por asistencia efectiva a órganos colegiados municipales. Y ello por tres razones. Primero, porque si bien es cierto que ni la ley de bases de régimen local, ni el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, ni siquiera el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Ljubljana recogen la cuestión objeto de controversia en este pleno, esto no significa que la potestad de autoorganización municipal sea ilimitada o carente de marco legal de referencia, debiendo manifestarse dicha potestad de autoorganización teniendo en cuenta las competencias básicas del Estado y de las comunidades autónomas. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta lo manifestado, ante contiendas jurídicas planteadas por esta misma materia por diferentes ayuntamientos, son múltiples las sentencias que establecen un marco jurídico de referencia, tal como es el Real Decreto 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito de las administraciones públicas, de aplicación, entre otros, a la administración local, y cuya aplicación analógica impide la fijación de una cantidad distinta por asistencia a las sesiones de las comisiones informativas del Ayuntamiento según se trate de su presidente o según se trate de sus vocales. Y ello porque con la única pretensión de indemnizar la concurrencia a las reuniones de órganos colegiados en el ámbito de dichas administraciones, el citado Real Decreto 462/2002, no establece distinción alguna respecto al posible incremento de su cuantía cuando del presidente de cualquiera de los órganos colegiados se trate. Como anécdota, debemos informar en este pleno que dicha controversia ya se tiene en este ayuntamiento cuando empezó a ganar las elecciones municipales, quiso introducir este mismo criterio que hoy se plantea. El PP planteó recurso contencioso administrativo que terminó dando la razón a esto. La segunda razón es porque con la propuesta de establecer una cantidad mayor al presidente con respecto al resto de los vocales del órgano colegiado, se está incluyendo la fijación de un sueldo o salario de los concejales que ostentan la presidencia de dichos órganos, lo que constituye un auténtico fraude de ley. Y la tercera y última es que el artículo 75.3 de la Ley de Bases del Régimen Local establece, literalmente, entre comillas, solo los miembros de las corporaciones que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte en la cuantía señalada por el Pleno de la Ley. Teniendo en cuenta el principio de que las leyes se interpretarán en sus propios términos, no cabe realizar una interpretación en sentido negativo de dicho precepto al pretender que no se perciba cuantía alguna por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados, ya que de acuerdo con la literalidad de la ley percibirán asistencias por la concurrencia efectiva y termina en la cuantía que se determine en el Pleno, por tanto, en mayor o en menor cuantía. Pero establecer que no se percibirá cantidad alguna supone hacer una interpretación de la ley y más en este caso en sentido negativo de la misma. Esta también será objeto de controversia en el proceso contencioso administrativo que se plantee si persisten en su postura de ser juez y parte en este asunto, lo que supone
por su parte, justificar la vida política de esta corporación municipal desde el minuto cero del inicio de su gestión municipal. Gracias. Gracias, señor Sánchez. La palabra es Gracias, señora alcaldesa. Comentar al señor Juan usted que no somos los abanderados de que frenemos los desahucios, ni mucho menos, no lo hemos dicho ni lo diremos. Para ello ya trabaja la plataforma Afectados por la Hipoteca, que ha sacado unos excelentes resultados. Sí, Carmena por lo menos se ha posicionado a favor de la ciudadanía. No voy a entrar en debates en Madrid. Si no podemos hacer nada y estamos vendidos democráticamente es porque cambiaron ustedes el artículo 135 de la Constitución española, que sí, que también afecta a los municipios y es muy importante, priorizando el pago de la deuda de la ciudadanía. Por lo tanto, esos ataques que hacen en contra de que ahora estamos prometiendo cosas, no, lo importante es gobernar a favor de la mayoría y no posicionarse a favor de una minoría, que es lo que ustedes han estado haciendo. Y no tengo nada más que comentar. Gracias. Gracias, señor Daniel. Gracias. Señor José, gracias por la observación. Señor del Moral, mírese bien quién modifica el artículo 135. ¿Vale? Muchas gracias. Gràcies a vostè, senyor Daniel. Parlant de sous, la proposta d'organització i sous del govern de l'Ajuntament de Borriana està més ajustada i per tant creiem que millor relació amb la resta de regidors, que és el que estava fins ara. I parlem de abans hi havia regidors que estaven cobrant quasi 3.000 euros bruts i altres no arribaven als 400. I això és una mesura de desigualtat cap a companys que estan exercint el dret polític que tots tenim així a la nostra corporació i pensem que era el més adequat, que no hi ha que deixar diferència tan gran. La proposta d'organització i sous del govern de l'Ajuntament de Borriana també mostra la proposta de rebaixa de sous que es va permetre amb una reducció total, com ja hem dit, de 14.350 euros respecte al 2014 i 7.243 incloent també la Seguretat Social. Aquesta és la realitat única, números fets per la senyora Rector. Lo siento interrumpir, pero es que me llevan nota. A ver, estás en una intervención del punto 5 de las cuantías y de las concejalías. Estamos en el punto 4. Esos son los càrrecs. El punt 5 és la de los càrrecs. A ver, estamos en el 4. O sea, y no se ha votado ni la enmienda ni el tal. Y luego les vamos a ver las cuantías. Les quanties. I parlem de les quanties. Està parlant, està fent referència al punt 4 i per referència a les quanties. Sí, Com dia, la proposta també comporta que no hi ha regidors que per assistència arriben als 1.995 euros, com passava fins ara, superant en gran mesura el que cobren els seus companys, cobrant 5 vegades més que alguns regidors de l'oposició. Parlem de regidors, que els regidors de l'oposició cobraran 696,67 euros en assistències i els portaveus seran 776,67 euros. El nou sistema d'organització també implica que regidors que acabaran com a assessors o no ho sabem, en alguna diputació o alguna entitat, ja estan cobrant el seu sou polític i, per tant, damunt de regidors d'exclusivitat, per damunt del sou de regidors d'exclusivitat en l'Ajuntament de Borriana. I, per tant, pensem que és una igualtat que antes no estava en aquesta corporació. Ja sabeu que, perquè han dit que estem per un sou, si jo estigués així per un sou, fa 3 mesos jo me n'hagués anat a Madrid i estaria treballant com un senyor en un sou major que este, la veritat. Muchas gracias, señora alcaldesa. Y mire, señor René, yo creo de verdad que el tener un sueldo igual, así por tener un sueldo igual, me parece una cosa que es surrealista. Yo creo que el sueldo irá ligado a la carga de trabajo. Yo creo que usted tiene una carga de trabajo muy grande, en cambio su compañero, aún no sabemos estas concejalías que él va a llevar, la de participación ciudadana, regeneración democrática, transparencia, comunicación a los ciudadanos. A ver, yo creo que eso tiene que ser algo que tiene que ser innato en el propio ayuntamiento. Y creo que no hace falta crear ninguna concejalía para llevar todo esto. Esa es la realidad. Yo creo, sinceramente, que usted cobra poco y que su compañero cobra en exceso. Y que aquí no se trata de ser todos iguales, porque aquí somos todos iguales. No, aquí dependerá de lo que hagamos, dependerá de la carga de trabajo que tengamos, creo que debemos tener el sueldo. Gracias. Gracias, señora. Sí, senyora Sánchez. I demano disculpes per la resta de l'organització perquè segueixen funcionant un poquet des de la
experiència de tots, un poc en comunitat. Tornem a demanar disculpes. Gràcies. Señor Gual. Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Sánchez, se dirijo a usted exclusivamente. Acaba de decir hace un momentito que no judicialicemos la vida política nada más empezar. ¿Quiénes pretenden judicializarla? Son ustedes. Quienes pretenden judicializarla son ustedes. Mire, yo le voy a dar un consejo, si no lo tome, si no lo tome. Mire ese tema muy bien, mire ese tema con todo el cariño que pueda, porque es un tema importante. Usted ha hablado en su intervención de sueldos encubiertos. Mire, le voy a dar unos datos para que usted pueda perfilar dónde están los sueldos encubiertos y dónde no lo están. Y que le está hablando, cuando era portavoz en la legislatura anterior del Grupo Municipal Socialista, cobró aproximadamente al final del año cerca de 8.000 euros. La portavoz de su partido cobró aproximadamente 18.000 euros, 10.000 euros más. ¿No le parece a usted que eso podría ser también un sueldo encubierto de alguna manera? Pues sinceramente a nosotros nos lo parece de una manera importante. Interponer un contencioso, mire, están ustedes en todo su derecho a interponerlo si consideran que tienen fundamentos jurídicos para hacerlo. Desde luego le tengo que decir que existe numerosa jurisprudencia en contra de lo que usted está diciendo. Usted ha nombrado una sentencia más o menos de 1996, casi 20 años, 19 años. Desde entonces se han producido diversas novedades legislativas que afectan a la fundamentación jurídica de esas sentencias. Y en cuanto al abono efectivo, al abono de las asistencias efectivas, vuelvo a repetirle lo mismo que le he estado diciendo antes al señor Fuster en otra de las intervenciones. Cuando se está hablando de abono efectivo, lo que se está queriendo decir en la ley es que se tiene que pagar por asistir. Evidentemente, el que no asiste no cobra. Eso es evidente. Pero ese abono efectivo no quiere decir que se tengan que pagar todas y cada una de ellas. Es más, si no, explíqueme usted cómo existen poblaciones, en la Comunidad Valenciana, para que nos vayamos fuera, donde no se pagan las asistencias. Hay pueblos con ayuntamientos pequeños donde esas asistencias no se pagan. También los hay en los que ni siquiera los plenos ordinarios tampoco se pagan. Y les recuerdo que, por ejemplo, en esta casa, y no es objeto de debate, los plenos extraordinarios hace años que tampoco se pagan. Que evidentemente lo hemos mantenido. Cuando se está hablando de asistencia efectiva, lo que se quiere decir en la Ley de Bases de Régimen Local y en toda la normativa de desarrollo es que se cobrará por asistir, pero que se tengan que pagar todas. Está usted interpretando la palabra efectiva de una manera absolutamente amplia y no es ni el tenor gramatical ni el tenor teleológico de la norma. Con lo cual, le recomiendo por favor que se lo mire con todo el cariño del mundo antes de interponer un recurso contencioso administrativo contra ese caso. Votació de l'esment. Senyor Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver, señor Gual. Yo en ningún momento he hablado de sueldos encubiertos. Simplemente he hablado de un fraude de ley. Es una figura jurídica que debe conocer perfectamente y no estoy hablando de que se incurra ningún sueldo. Por otra parte, usted me dice que estoy hablando de una sentencia. Será que tengo un ojo detrás de mí cuando yo hago las cosas, porque yo no he visto una sentencia. Yo he visto varias sentencias, en todos los sentidos, pero varias sentencias. En cuanto a lo que dice de que hay pueblos que no se cobra la asistencia o que no se cobran los plenos, aquí no se deja nada al azar, está todo perfectamente regulado y todo depende del número de la población que componga ese ayuntamiento. Nada más, no vengamos aquí inventando cosas. Y en cuanto a la interpretación de que se cobrará por asistencia, bueno, pues eso es una interpretación que usted hace de la cuestión, porque no he visto ninguna interpretación en ningún sitio que sea lo contrario. Se interpreta eso, yo simplemente aplico el principio de que las leyes se interpretarán en sus propios términos. No hago ninguna interpretación. Si usted se ve investido del poder de interpretar, pues ya es cuestión suya. Gracias. Votació de l'esment al punt 4. Vots a favor? Vots en contra? Vots a favor? Vots en contra? Sí. No, l'esmena
majoria el punt 4. Punt 5. Però sí que és una proposta en la que proposa aprovar la relació de càrrecs de la corporació que s'exerciran en règim de dedicació parcial o exclusiva fixant la quantia de la retribució que correspon a cada un d'ells. El primer càrrec, alcaldessa presidenta de l'Ajuntament de Borriana, Maria José Samuel Melchor, dedicació exclusiva, 14 pagues anuals de 2.950 euros bruts cada una. Segon càrrec, regidor delegat de Servicis Públics, Via Pública, Cementeri, Pesca, Zona Marítima i Santa Bàrbara, Vicent Aparic i Juan, dedicació parcial, 75%, 14 pagues anuals de 1.951 euros bruts cada una. Tercer càrrec, regidora delegada d'Hisenda, titular Maria Cristina Rius Cervera, dedicació parcial, 75%, quantia 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una. Quart, regidor delegada de Cultura, Patrimoni i Esports, Mitjans de Comunicació, Vicent Granell Cabello, dedicació parcial, 75%, 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una. Quint càrrec, regidor delegat de Participació Ciutadana i Regeneració Democràtica, Transparència, Comunicació Ciutadana i Noves Tecnologies. Titular Christopher del Moral Espinosa, dedicació parcial, 75%, 14 pagues anuals de 1.991 euros bruts cada una. I càrrec, regidora de Polítiques Actives d'Ocupació, Comerç, Consum, Mercat i Igualtat, Immaculada Carda Isaac, dedicació parcial, 50%, 14 pagues anuals de 1.328 euros bruts cada una. D'acord? Intervencions? Senyor Fuster. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, només per fer una apreciació al que estava comentant antes el senyor Granell ha dit, el tema que se produeix un estalvi. Dedicacions i equip de govern l'any 2014 van ser 257.900 euros, 2015 260.759 euros, per la qual l'estalvi no se produeix en l'equip de govern, torno a repetir, se produeix en l'alcaldessa, 8.953 euros. Com se produeix el reparto de les dedicacions, nosaltres podem estar més o menys d'acord, considerem que hi ha conselleries que tenen més càrrega de treball que altres, considerem que s'hauria de pagar molt més que altres, però això és una... Però el que sí, i en el títol que estan comentant, el que no entenem és perquè, a diferència del que ocorria fins ara, vostès tenen que dir que té que cobrar la posició, i evitant l'assistència només a una. Que perfectament podríem estar parlant de que tinc companys que perfectament podrien anar a 4 a 5 comissions i jo no anar a ninguna. Per la qual tindrien un major sou perquè un càrrec va considerar que va tindre molt més càrrega de treball en l'Ajuntament que en oposició, que en aquest cas no jo o qualsevol altre company del meu equip. Per la qual considerem que els sous en aquest cas que es fiquen vostès i les dedicacions les han creat vostès i ahir nosaltres no tenim res més que dir que únicament la discrepància en la model que utilitzar. Moltes gràcies. Sí, señora Aguilera. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, mire, ya de inicio, si usted hubiera convocado a la Junta de Portavoces, seguramente este desastre organizativo que estamos teniendo en esta primera sesión no se hubiera producido. Tanto que ustedes dicen que hay que participar y que hay que colaborar. Mire, en cuanto al punto que lleva a aprobación en este momento, en este reparto que hoy nos presentan, pues no aparece por un lado alguno la igualdad que tanto cacarean, lo pueden vender como lo quieran vender. Eso sí, lo que aparece es la uniformidad. Y la igualdad no es uniformidad, es respeto a la diferencia. Ustedes, en esas pseudo-negociaciones que han ido llevando a cabo, han negociado un sueldo uniforme. Los 1.991 euros al mes brutos y 14 pagas, esa es la uniformidad. Y no importa el concepto. Para ustedes es lo mismo, Santa Bárbara es igual que patrimonio, transparencia es igual que medios de comunicación, para ustedes todo vale con tal de llegar a esos euros brutos al mes. Y eso, como les digo, es uniformidad y no igualdad. Regeneración democrática, transparencia, desde luego, señor del Moral, un brindis al sol con un premio de euros al mes en pagas, en 14 pagas, eso sí. Y además para nosotros, en todos estos días, una ironía. Porque veamos, entre comillas, exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la consulta abierta a toda la ciudadanía. Supongo que le suena a usted, señor del Moral, y le debe sonar también al señor Navarro, porque efectivamente es el punto 8 de los principios éticos de Se puede gobiernar. Pero continuemos, entre comillas también. Los representantes
representantes políticos son los servidores públicos que asumen un contrato con sus electores y la ciudadanía para trabajar por el bien común, garantizando que no se forman estratos privilegiados. También les suena, supongo. Evidentemente, usted que ha hecho referencia en varias ocasiones al tema nacional debe saber que sigue siendo el código ético de su partido. Más aún, como ya se ha dicho, el tema de los sueldos. No más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, que no debe usted sumar muy bien, 1945, en el caso de la alcaldesa, algo que se está incumpliendo, bien por acción o por omisión. También dijeron que no apoyarían a quienes cobraran 2 sueldos públicos y ustedes están apoyando a una persona que va a cobrar 2 sueldos públicos. Porque miren, a nosotros eso de luego haremos donaciones nos suena a tomadura de pelo, porque las pueden hacer, yo no discuto que las puedan hacer, pero hay una cosa más clara, más transparente y más verdad que simplemente rebajarse el sueldo o renunciar a uno de los sueldos públicos, o es que eso es un código ético nuestro. Pero fíjese, el resto de concejales no deberían alcanzar ni mucho menos esa cantidad. 4 concejales, usted incluido, señor del Moral, cobrarán los famosos uniformes 1.990 euros. Este cambio hay que obedecer al pacto, a las negociaciones, al famoso prometer hasta meter el voto, porque si no, no se entiende. Debería añadir, señor del Moral, a esa participación ciudadana y regeneración democrática, transparencia y comunicación ciudadana y demás, lo que debería añadir, señor del Moral, es verdad y sinceridad. Y como muestra le voy a dar el primer botón. Fíjese, el pasado día, durante la toma de posesión, usted dictó sentencia con la frase, esas frases que a usted le gustan, tipo demagogia nacional, se han acabado las oligarquías. Fíjese, una de las acepciones de oligarquía, señor del Moral, es forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido número de personas que pertenecen a una misma clase social. Ustedes ahora forman parte imprescindible y además sustantiva de esa oligarquía, señor del Moral. Otra aceptación, y otra acepción, dice, conjunto de algunos poderosos negociantes que se aunan para todos los negocios dependan de su ámbito. Desde luego, viendo cómo han gestionado este tema, señor del Moral, les cabe más esta segunda acepción. Ustedes plantean, como se ha dicho, una distribución de delegaciones, unas dedicaciones exclusivas, por una parte una dedicación exclusiva a la señora alcaldesa, que no entendemos muy bien cómo va a ser diputada provincial, pues si tiene que estar aquí exclusivamente trabajando para Burriana, no puede estar en la diputación. O sea, legalmente eso existirá, pero vamos, debe ser como Dios, ustedes no van a estar en todas partes, porque claro, si se podía haber disimulado, podría haberse puesto una dedicación del 75%, por ejemplo. Entonces, podría ser diputada provincial, que yo, vamos, lo respeto, pero digan la verdad. Usted no va a dedicarse al 100% a Burriana porque va a ser diputada provincial. Con lo cual, usted dedicación exclusiva en lo que van a aprobar no va a tener. Por otra parte, esos 75% que ustedes se han camuflado con esos sueldos estupendos, pues es una uniformidad. Y además, y para acabar, se ha quedado bastante claro en este salón de plenos. Usted, señor del Moral, cuando no tiene documentos, se ha ido a la ley Mordaza y a no sé qué, con lo que nosotros hemos criticado en este salón de plenos, que los partidos nacionales se dedicaran a temas nacionales y no municipales. Usted, en la primera oportunidad que hace, como no tiene argumentos, va y le sale a no sé quién por un tema nacional que a nosotros nos puede preocupar, por supuesto, muchísimo, pero que no es debate plenario, no es debate ni asunto de debate plenario en esta sala. Y por otra parte, la oposición le ha puesto encima de la mesa al equipo de gobierno una propuesta en la cual no se ahorran 6.000, sino que ahorramos 23.000 a los ciudadanos del gobierno. ¿Y qué pasa? ¿Que esa no les gusta? Porque claro, ya no solo ahorramos de la oposición, también ahorramos de las presidencias y también ahorramos del equipo de gobierno. Porque yo, en todo el debate que hemos estado teniendo aquí, todavía no he escuchado por qué no aprueban y han votado en contra de las enmiendas cuando lo que la oposición proponía ahorraba 23.000 euros y no 6.000. Todavía no he escuchado absolutamente nada. Luego ustedes dicen, participación, democracia, no sé qué, una reunión de 2 horas. Mire, señor Gual, y con esto acabaré. Si ustedes nos tienen que reunir cuando la orden del día del pleno ya está convocada y ya está cerrada, yo le agradecería que no me reuniera. Porque nosotros queremos participar, queremos colaborar y queremos proponer. Y ustedes nos quitan y nos reúnen cuando la orden del día del pleno está convocada y cuando los temas están cerrados. Pues fíjese, ha hecho usted peor que el Partido Popular durante los últimos 20 años. Muchas gracias. Gracias, señora Pineda. Yo creo que, ya como he dicho antes,
A mí me parece que los sueldos han sido un reparto. Esos 1.900 y pico euros es el 100% del salario máximo que usted había fijado en su programa electoral y ahora lo va a cobrar con el 75% del trabajo. Yo pienso que, como he dicho antes, el sueldo va ligado al trabajo y su trabajo, yo le voy a dar los 100 días para que demuestre a ver qué trabajo va a hacer con todo esto que creo que ha sido un invento para que usted no haga mucha cosa y pagarle los 1.900 euros. Y bueno, yo como dije ya en su momento voy a darle los 100 días para que ustedes pues vean a ver esa participación y escuchar, si van a escuchar o no van a escuchar al resto de grupos parlamentarios. Gracias, señora María José. Sí, lo primero era que los prejuicios aún no sabemos, bueno, vosotros no sabéis qué competencias voy a tener y qué competencias no como para juzgar el trabajo. Eso sí que me gustaría que hubiera un seguimiento exhaustivo de cada uno de los concejales del equipo de gobierno y no tenemos ningún problema y en el momento en que cualquiera de nosotros no esté a la altura o no esté trabajando lo que debería trabajar, que se diga, evidentemente, pero llevamos 8 días y de hecho no hemos parado. Estamos por traernos aquí el colchón porque venimos a las 7 de la mañana y nos vamos a las 8 de la noche. Y esto va a seguir así, siendo así. Es decir, tener prejuicios sobre quién va a trabajar más o menos cuando acabamos de empezar, sí que me gustaría que se hiciera un seguimiento y una auditoría. Sí que me gustaría que se hiciera un seguimiento y una auditoría de cada uno de nosotros, no hay ningún tipo de problema. Contestando a la señora Mariola por el tema de las votaciones, no viene en colación a este punto, pero sí que se hizo una asamblea ciudadana, no solo una asamblea ciudadana. Después de las votaciones, el mismo lunes, se iniciaron unas asambleas de debate que duraron 2 semanas. Asambleas de debate que también eran en la calle y en el local. Las asambleas son abiertas y puede venir cualquiera, usted mismo podría haber venido, ya sé que a lo mejor no le gusta, no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero las asambleas son abiertas y se puede ver. Más auditoría que está en la Plaza de la Merced haciendo una asamblea para decidir, y ahí es donde se decidió todos los acuerdos, las medidas programáticas, están las actas y está la ciudadanía que ha querido venir. Y está en Facebook y puedes consultarlo, no hay ningún tipo de problema. Seguimos haciendo asambleas ciudadanas para transportar la voz de la ciudadanía aquí, tanto mi compañero Manel como yo. La última fue el día 18 de este mismo mes y la siguiente será dentro de 2 semanas y también es en la calle, puede venir todo el mundo y puede pasar, no hay ningún tipo de problema. En relación al reglamento del código ético sobre que se cumplía en la alcaldesa, el reglamento del código ético lo cumplimos tanto Manel como yo. Cada partido político tendrá su reglamento ético y bajo unos acuerdos programáticos llegamos a acuerdos, pero el reglamento es tanto para Manel como para mí. Sobre el excedente que hay, volvemos a lo mismo, no es por hablar de por ejemplo, el Europarlamento, pero en el Europarlamento los 5 europarlamentarios que tiene Podemos cobran mucho más que el triple del salario mínimo interprofesional. Lo que hacen es una parte destinarla lógicamente a obras. Esta parte se iría lógicamente a la ciudadanía europea. Sobre el tema de la oligarquía ciudadana, totalmente de acuerdo con las 2 definiciones que toma usted, pero es difícil catalogar de oligarquía un gobierno que acaba de comenzar. Desde participación ciudadana, que vosotros todo el rato le estáis quitando importancia para el nuevo gobierno, es un pilar fundamental. La participación ciudadana es vinculante, por lo tanto, dentro de poco veréis cómo los plenos van a cambiar y bastante con participación ciudadana vinculante, tanto en la sesión plenaria como cuando se cierren las actas. Y se están trabajando en toda esa serie de herramientas para que la ciudadanía tenga que venir aquí y que nosotros no tengamos que ser los portavoces de ella, sino que ellos mismos tengan voz en el pleno. Todas esas herramientas se verán en un margen, esperemos que breve, pero van a haber muchos cambios en participación ciudadana, en transparencia y en el resto de concejalías. Solo pedimos una fase de adaptación para cumplirlos. Muchas gracias. Gracias, señor Moral. Señor Manel. Yo estoy contento de la intervenció de la senyora Aguilera perquè allò de los famosos 1.991 euros vol dir que hem fet bé la faena i que hem sigut transparents i que hem sigut els primers en dir del que anàvem a cobrar. La veritat és que la primera setmana la gent ja sap i la nostra gent ja sap que anem a cobrar i jo crec que això ja és molt positiu.
positiu per la gent, perquè antes no era així, que la primera setmana seguida se sapiguera tot. Jo torno a dir el mateix, jo crec que en el sistema que hem implantat es veu la igualtat en tots el treball que tindre cada un dels regidors de la corporació municipal. No pot ser aquestes distàncies tan grans que un regidor tinga 3.000 euros bruts i que un altre solament tinga 400, siga per assistència, siga per retribucions en exclusivitat. La veritat és que aquestes diferències no deuen existir i per això mateix nosaltres pensem que al final, les retribucions que al final tindrà l'oposició, que és un minvar d'un 25% d'exclusivitat del reste de l'equip de govern, crec que és el més just i crec que servirà perquè aquest ajuntament funcioni molt millor. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Nel. Gracias, señora alcaldesa. Señora Aguilera, seré muy breve. Yo comprendo que usted esté un poco disgustada y un poco acalorada porque pasa de cobrar 18.000 euros a mucho menos, algo proporcionado según marca el artículo 12 del reglamento orgánico municipal. Comprendo la alteración, sinceramente, por lo tanto no se lo tengo en cuenta. Y por otro lado, decirle que bueno, el funcionamiento apremiante, se realizará ya y por eso se convoca a los portavoces con los temas lo más cerrados posibles. No obstante, usted sabe que han habido reuniones con ustedes, una de 2 horas, pero no tendrán para tratarlos. En las próximas juntas de portavoces, reuniones de portavoces que se convocarán. En efecto, me diga usted, convóqueme o no me convoque, se le va a convocar igual, intentaremos no, daremos participación efectiva. Gracias, señor alcalde. Gràcies, senyor Gual. Senyor Fuster. Només per 2 precisions. Señor Ramón, las competencias que usted va a tener se han aprobado hoy dentro de las comisiones. O sea, si coge el expediente, si le da el expediente, a ustedes se le asignan unas competencias. Nosotros al menos sabemos cuáles son sus competencias. Lo que no sabemos es cómo las va a desarrollar. Pero sus competencias las sabemos, que se han aprobado hoy en el expediente. A mí me gustaría saber qué trabajaba antes de usted. Si es tan amable, no lo dicen que trabajaba antes de usted, para que ahora le parezca tan duro estar trabajando en la administración, cuando antes parecía que la vida del político era una vida de agapés y poco más. Porque yo ahora en muchos actos le veo, en muchísimos. O sea, no quiero llegar a pensar que ahora para usted ir a los actos sea un trabajo que también, yo antes lo consideraba así también, pero como ustedes siempre lo han criticado, ahora pues me parece que eso sea un nuevo modelo de casta denominado por ustedes. La mejor forma, y tómelo como medida, la mejor de transparencia, fichen, cuando entren al ayuntamiento, fichen, y entonces comprobaremos el 75% de efectivo y al menos les podemos decir a la ciudadanía cuál es la carga de trabajo que tienen. Si vienen a un 150, entonces justificaremos, siempre y cuando el trabajo sea efectivo, que es correcto. Y luego dice una cosa que a mí no me llega no llego muy bien a entender, por mucho que me parezca muy bien todo el tema asambleario que puedan, es que a ustedes le hemos dado 1.600 personas a las que le he dicho el sueldo que iba a cobrar. En la última asamblea, ¿cuántos fueron? ¿20, 25? O sea, los acuerdos que ustedes plasman en un programa electoral a unas elecciones son 1.600 personas, luego lo deciden 20 o 25. Es mi pregunta, es que yo ahí, a lo mejor es que yo soy nuevo en su modalidad de trabajo, pero yo no entiendo algo que yo vendo a 1.600 y al final acordamos entre 20. Yo es una petición mía. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor Fuster. Señora Aguilera. Gracias, señora alcaldesa. Mire, señor Gual, en primer lugar, de sofocada y acalorada se da el calor. ¿Sabe? El calor se hace porque evidentemente las temperaturas son elevaditas. En segundo lugar, le voy a decir otra cosa. Yo creo que esa intervención suya sobraba, y más en unas personas como usted como yo, que no necesitamos esto absolutamente para nada, que tenemos nuestro negocio aparte y que evidentemente creo que yo creo que esta portavoz que les habla lleva 8 años como independiente en este salón de plenos y que además le ha demostrado de sobra el trabajo, con lo cual creo que ahí se le ha ido un poquito la frase, con lo cual además voy a decirle otra cosa, repase usted toda la intervención del pleno, porque esta portavoz que le habla jamás y en ningún momento ha hablado de cantidades, se lo vuelvo a repetir. Usted puede venderlo como quiera. Hemos presentado una propuesta que nos deja exactamente igual, incluso cobramos menos los grupos minoritarios y que ahora este ayuntamiento 23.000 euros. Y eso es lo que ustedes no han querido aprobar. En segundo lugar, señor del Moral, voy a pedirle un favor. Igual que nosotros le llamamos de usted, en este salón de plenario, hasta ahora, hasta este momento, si usted lo quiere cambiar, pues se lo dice y nos lo advierte, pero usted,
haga el favor de dirigirse a mí como señora Aguilera y de usted, y si quiere os llamamos de tú, pero todos, ¿eh? O sea, porque si no, evidentemente es una falta de funcionamiento. En segundo lugar, le diré, usted dice, puede venir a las asambleas. Perdone, nosotros vamos a todas las asambleas que usted hace, a todas. Yo personalmente no voy, pero gente nuestra, gente y simpatizantes suyos, porque le voy a recordar una cosa, porque claro, a usted se le olvida a veces. CIBUR es un partido independiente a nivel local, es decir, en CIBUR hay gente que les ha votado a ustedes en las autonómicas, igual que han podido votar a Compromís, al Partido Popular, al Partido Socialista o a Ciudadanos. Eso es lo que usted se ve que no entienden o no han entendido desde el principio. En la última asamblea del día 18, usted no preguntó, usted informó. Allí no se votó nada. Ustedes llegaron, el señor Navarro y usted, explicó lo que ya tenían decidido del sueldo y demás, pero allí no se votó nada, señor del Moral. Con lo cual, si ustedes hacen asambleas para informar, me parece maravilloso, igual que me parecerá maravilloso que usted cambie el reglamento de esta sesión plenaria o de otros órganos de gobierno, porque además le diré que eso que quiere usted o nos ha vendido quiere hacer lleva mucho trabajo y evidentemente va a tener usted que trabajar mucho para conseguir que el funcionamiento de las sesiones plenarias ordinarias pueda cambiar, y nosotros ahí ya le digo que nos tendrá a su lado para ayudarlo en lo que usted necesite. Pero fíjese, y voy a acabar rápido porque esto se está haciendo demasiado largo. Fíjese, ya pueden dimitir usted y el señor Navarro. Porque usted dice, nosotros cumplimos el Código Ético del Podemos. No, señor, no lo cumplen. Y seguramente en breve alguno de los suyos a nivel autonómico y a nivel nacional se lo dirá a usted y al señor Navarro. Porque evidentemente son conocedores de lo que ustedes están apoyando. Ni ustedes, por su sueldo, ni usted, ni el señor Navarro con lo que va a cobrar, cumplen el Código Ético, ni han hecho cumplir el Código Ético, y además están apoyando, como les digo, un gobierno que no cumple su Código Ético, porque evidentemente los demás no han entrado ahí, ¿vale? Por lo cual, yo de entrada no les voy a pedir ni la dimisión. Yo supongo que si su partido es tan transparente y tan participativo, en breve se verá cómo se pide desde otros organismos de Podemos la dimisión de los dos representantes de Podemos en el Ayuntamiento de Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Aguilera. Sí, por partes. Al final, bueno, se está focalizando mucho en mi vida personal y lógicamente no voy a tener ningún problema en comentar nada. Lo único es que por el tema del trabajo yo no tengo ningún problema. Yo no sé qué os pensáis de con quién. Yo desde los 16, perdón, falta de práctica en nada me habituaré a hablar desde usted y intentaré guardar el protocolo. Usted, señor Fuster, me ha preguntado sobre el trabajo. Desde los 16 años vivo solo, bueno, ya no estoy con mis padres y por lo tanto, tanto dando clases de matemáticas como sirviendo tapas hasta que se ha cerrado la tasca, he estado trabajando. O sea que, pero bueno, eso es de mi vida personal, pero lo comparto porque no tengo ningún problema. Por el tema de los inscritos, sobre cómo se puede valorar que 30-40 personas lleven a 1.500 personas que nos han votado. Nosotros lo que hacemos son, mediante herramientas participativas, hacer participar a todos los inscritos que están en el municipio. Lógicamente no son las 1.600 personas, porque muchas personas nos votan pero no participan activamente. Por lo tanto, pueden participar, digamos, los inscritos en Podemos, que son en torno a más de 300 personas las que votan las enmiendas, las que votan los reglamentos, que se trabajan, eso sí, los trabajan pues en torno a 30 personas que son las que mueven el círculo activamente. Pero esas propuestas tienen que pasar por un organismo fiscalizador que se llama Agora Voting, que es una herramienta participativa que valora que todos los resultados es una empresa externa que valora y audita las votaciones, y nosotros tenemos que pasar por ahí, tanto para presentarnos como para no presentarnos, como para todo. Es decir, las 40 personas no toman decisiones ejecutivas sin tener en cuenta los inscritos, y tienen que participar un tanto por ciento. Ese es nuestro funcionamiento, lo digo, y si tenéis alguna duda, no hay ningún problema que podemos hablar. Sobre el tema de fichar, es un tema interesante y lo vamos a debatir porque me parece muy interesante y no saldríamos perjudicados de ningún modo, y es una forma bastante interesante de que la ciudadanía no solo audite las agendas públicas, sino el tiempo que se invierte. Me parece interesante y si quiere desarrollar la idea con nosotros, usted, encantados de que desarrollemos esa idea, la propongamos y vaya a la Junta y a Pleno y no hay ningún tipo de problema. De hecho,
sobre lo de las asambleas el lunes, me alegro de que gente de Cibur venga a las asambleas y que conozco a mucha gente que simpatiza de Cibur. De hecho, tengo compañeros y amigos ahí y no tenemos ningún problema. Es un partido abierto en el que puede venir, no se pide ningún tipo de carné para participar y para votar. Lo único es que hacemos dos tipos de asamblea. No había entrado en el reglamento con el que funcionamos porque creo que no es el lugar, pero tenemos dos tipos de asamblea. Las asambleas informativas, que son para toda aquella ciudadanía que no quiere participar activamente, nosotros vamos, exponemos y se les emplazó en esa misma asamblea, es decir, justo los lunes hacemos asambleas de comisiones, que son en las que se toman decisiones y se habla. Y sí que vinieron 4 personas de allí, lo que no sé si alguna sería participar activamente en Cibur. Es decir, que hacemos dos tipos de asamblea, una de comisiones y una informativa para la gente que no participa activamente y que se pasa de vez en cuando. Y no tenemos ningún problema en que se participe. No está nada más. Gràcies, senyor Moral. Votació del 5è punt. Vots a favor? 10. Contra? 10. Segona votació. Vots a favor? 10. Vots en contra? 10. No. Qui falta? Contra 3. Yo no veo. Vots en contra 3. Abstencions? 7, no? Disculpeu, Jo estic desorientada. Vale. S'aprova el matí. I ara el punt 6è. A veure, és una proposta de l'alcaldia respecte a la creació del següent lloc de personal eventual, assessor en premsa i mitjans de comunicació, assessorament a l'equip de govern en matèria de premsa i mitjans de comunicació, dedicació exclusiva, retribució 14 pagues anuals de 1.991 euros, grup A, subgrup A1, complement de destí nivell 26 i específic 183 en 75. Intervencions? Votació? Unanimitat? Votació? Vots a favor? 11.